Buenas noches, licenciado. Un gusto saludarlo en esta noche. Mi nombre es William Isaí Salguero y les hablaré de un tema importante que es la didáctica general. A continuación les compartiré pantalla para hablarles un poco sobre la didáctica y sus aspectos, sus orígenes, quién es quién es el padre de la didáctica, todo lo que tiene que ver con la didáctica, se los compartiremos en un momento. Para empezar, hablaremos didáctica general. ¿Qué es la didáctica general? Cuando nos referimos a didáctica general, se nos viene a la mente una disciplina que viene de de la pedagogía. La didáctica es una ciencia que estudia cómo enseñar mejor. Nos ayuda a organizar métodos y técnicas, estrategias para que el aprendizaje sea más claro, significativo, accesible hacia los estudiantes, enseñanza, aprendizaje, método y organización. Correctamente, cuando hablamos de didáctica, nos estamos refiriendo a la forma que el docente tiene que transmitir todo su conocimiento hacia el estudiante. Así el estudiante no se le va, va a tener una nueva forma de aprender, de captar, de atraer toda la información que el docente le está dando. Esas son las técnicas, para eso se ocupa la didáctica. Hablaremos también del origen de la didáctica, que es bien importante, recordando que el origen de la didáctica se remonta en los años, en el siglo XVII, cuando se buscó darle un carácter científico al acto de enseñar. Antes de la enseñanza era más institutiva. Con la didáctica se convierte en una disciplina organizada. Surgimiento, disciplina y método. Antes la didáctica no como que no estaba actualizada prácticamente a la actualidad ahora, ¿me entiende? El origen de la didáctica se remonta en el siglo XVII. También les hablaremos sobre los principales antecedentes de la didáctica. Eh, Comenzó en Grecia y en Roma. Su papel en esos países era transmisión oral y formación ciudadana. A través del tiempo se dio en la Edad Media y se dio sobre la enseñanza religiosa. Prácticamente ahí hubo un enfoque más general en en la religión, pero siempre basándose en la didáctica. Eh, en el Renacimiento hubo humanismo y apertura de conocimiento universal, que ahí el humanismo prácticamente era universal para todos. También hubieron antecedentes de la didáctica que se remontó que se remontó, perdón, en la antigüedad clásica, cuando los filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles reflexionaron fueron uno de los tres principales pensadores que reflexionaron sobre la educación y tener el arte de enseñar. Posteriormente, el Renacimiento y la Ilustración se consolidaron ideas pedagógicas que dieron paso a la didáctica como disciplina científica siendo Juan Amos uno de los principales pensadores de la didáctica. También les hablaremos sobre los aportes de la didáctica, quién inventó la pedagogía, quién inventó la didáctica dentro de la pedagogía. Eh, el fue de Juan Amos Comenio, que se consideró y se considera en la actualidad el padre del padre de la didáctica. Era un teólogo y un pedagogo. Juan Amos Comenio es conocido como el padre de la didáctica desde el año 1592 que nació al 1770. Revolucionó la enseñanza al sistematizarla y darle un enfoque estructurado. Él fue el que se encargó de generalizar la didáctica. También una de sus obras importantes fue la Didáctica Magna, que fue publicada en el 1632 en su obra Cumbre. En ella postuló los principios fundamentales que él tuvo como un tema, digamos, dentro de esa obra que era enseñar todos a todos, que la didáctica tenía que ser general. Ese fue el aporte de Juan Amos Comenio, el pedagogo, em, que es el padre de la didáctica. También les hablaremos cómo la didáctica
desde Grecia, Roma hasta la actualidad, cómo ha venido evolucionando. Cada día que pasa se va como actualizando nuevas formas de la enseñanza y la técnica hacia los estudiantes. Aquí lo volvemos a recalcar y nos vuelve a explicar y dar un ejemplo. En la antigua Grecia, el filósofo Sócrates implementó, dice, la mayéutica, el arte de hacer preguntas para hacer que el alumno siguiese la senda de la verdad. En esta fase, el aprendizaje se centraba en la acción y en la observación, en el diálogo, lo que le estaba diciendo. Y el filósofo Sócrates lo que le estaba haciendo, hacer preguntas para tener un diálogo, una aclaración, en una conversación de como quien dice, de estudiante a, a docente. Y ya en el siglo XVIII y en el siglo XIX, perdón, en el siglo XVII hubo el renacimiento científico del pedagogo que le estaba mencionando anterior, el padre de la didáctica, que fue Juan Amos Comenio, considerado como el padre de la didáctica, que publicó la didáctica magna, lo que le estaba diciendo anteriormente yo, la propuesta de enseñar todos a todos. Ya en el siglo XIX y en el siglo XX se iba modificando la didáctica, el enfoque natural y moral. Pensadores como Jan Hacker y Rouser eh, revisaron esta disciplina centrándose en el desarrollo natural del niño y vinculándose en el aprendizaje de las experiencias de la institución en el trabajo práctico. Eso fue en el siglo XIX y siglo XX. Ya en el siglo perdón, en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Ya en el siglo XX, ahí tomó la psicología y la escuela nueva. La didáctica comenzó a nutrirse, a alimentarse de aportaciones y de corrientes psicológicas. Autores como John Dewar impulsaban que la escuela era activa, aprender haciendo. El tiempo que teóricos como Jean Piaget y Lignowski quedaban sentados en la base del constructivismo. Eso así se fue evolucionando la didáctica hasta la actualidad, que se han estado ocupando las mejores técnicas para que el estudiante tenga un mejor aprendizaje. La importancia de la didáctica en la actualidad. Nos vamos a quedar en la actualidad. ¿Cuál es la importancia? La didáctica se orienta y práctica docente, fomenta aprendizajes significativos y promueve inclusión hoy en clase para responder a los retos de la sociedad y formar ciudadanos críticos y participativos. Orientación, inclusión, aprendizaje y significativo. Esa es una de las importancias importantes de enseñar. También es importante recalcar las funciones y características. Una de las funciones de la didáctica es planificar, orientar, planificar en clases para que haya una mejor enseñanza, orientar y evaluar. Una de las características importantes de la científica es la práctica, la flexibilidad y la dinámica dentro de un aula, porque ahí estamos refiriendo de docente a alumno. También la planificación y la evaluación, flexibilidad. Todo esto es importante porque fundamenta el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Eh, y para concluir, vamos a concluir con las conclusiones personales que capté yo de toda esta información. Para mí la didáctica es algo esencial, algo importante que tiene que vivir en la educación. Una educación didáctica, digamos que no es nada, es como un océano sin agua. La didáctica tiene que estar vinculada a la educación. La didáctica es esencial porque guía la enseñanza hacia aprendizaje claro y significativo y fortaleciendo la calidad educativa, fortaleciendo ya la educación, la calidad de educación hacia los estudiantes. Su aporte histórico y actuales permite responder también a las necesidades de la sociedad. Todos los aportes, todo lo que se ha venido actualizando en la didáctica desde el siglo XVII, es una aportación hacia la educación, integrando los valores, fomentando los valores, que es uno de los temas más importantes también, la tecnología y la participación activa. De eso se encarga la didáctica. Esta ha sido mi participación por este video. Espero que les haya aclarado un poquito cada punto estratégico de qué es la didáctica. Muchas gracias y buenas noches.